¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Este es un espacio para hablar, analizar, reflexionar, debatir sobre temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre feminismos y discapacidad. Desde el COPRED hemos hablado y hemos insistido en hablar sobre lo que hemos llamado los feminismos de la periferia. Los miramos desde un simbolismo como espacios y conformaciones sociales, de su tránsito histórico cimentado en dicotomías excluyentes, jerárquicas, eurocéntricas, y desde su resignificación como territorios de luchas y mujeres feministas de semejantes y semejantes que reclamamos dignidad, verdad y justicia. Según Albert Ojien, la periferia comprende todos los grupos sociales que, independientemente del grado de desarrollo económico y político del país en que viven, son sujetos o sujetas a mecanismos que les priva su capacidad para contribuir con la definición de cuestiones relativas al interés general y a decidir colectivamente cómo resolverlos. Desde el modelo social de la discapacidad, entendemos que esta es una barrera producida desde sociedades capacitistas que no miramos más allá de nuestros propios contextos y realidades, excluyendo para el acceso a derechos, servicios, oportunidades a las personas con discapacidad. Más aún, dentro de los propios movimientos de resistencia a las opresiones, las personas con discapacidad se ubican en la periferia, de acuerdo con la definición que previamente decía. Y no es una excepción el caso de las mujeres con discapacidad dentro de los movimientos feministas. Estos días mucho se debate dentro de los feminismos las miradas incluyentes, la urgencia de tomar en consideración a mujeres no blancas, no empobrecidas, cis, heterosexuales, sin una discapacidad, y dejar de mirar el mundo desde un feminismo blanqueado. Las mujeres con discapacidad son cruzadas, como ya nos alertan las miradas interseccionales, por los sistemas de opresión sexistas y también capacitistas. Las luchas feministas por el reconocimiento de la personalidad jurídica y la autonomía corporal adquieren matices muy importantes cuando hablamos de mujeres con discapacidad, porque no solo estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos, por un lado, o de la discapacidad y la garantía de accesibilidad o ajustes razonables para hacer posibles los derechos por el otro, sino que estamos hablando de las dimensiones cruzadas entre la negativa de la personalidad y la autonomía por ser mujer y por vivir con una discapacidad. Ello tiene impactos gravísimos en las vidas de las mujeres con discapacidad. La toma de decisiones sobre la salud, por ejemplo, es un tema de suma relevancia, pero también el acceso a la educación, al empleo, la feminización de la pobreza. Esta se exacerba cuando ella tiene discapacidad. Las violencias hacia las mujeres con discapacidad cobran proporciones alarmantes. Sabemos que son ellas quienes viven en casos sumamente graves de violencia familiar, que pasa desde la económica hasta la feminicida, pero poco hablamos de ello. Existe todavía una falta grave sobre las necesidades y las condiciones de quienes, por sus diferencias físicas, intelectuales y o funcionales identificadas como factor de discapacidad, se perpetúan en las relaciones sociales. Hablar de feminismo y discapacidad nos estamos refiriendo a reconocer que dentro de la lucha por los derechos de las mujeres también deben estar incluidas las mujeres con discapacidad, y la lucha en general debe ser por todas las mujeres. Y pues este es el tema que vamos a platicar el día de hoy con dos invitadas, quienes me da mucho gusto recibir nuevamente a nuestra querida Cecilia Guillén Lugo, quien es asambleísta del COPRED, fundadora de En Primera Persona AC y adscrita políticamente al feminismo loco. Y a mi querida Alejandra Donají Núñez, quien es activista y también experta en estos temas. Y pues la verdad es que me encanta recibirlas por acá para platicar justamente sobre estos temas y sobre todo hablar sobre el impacto que tiene en las mujeres vivir con una discapacidad dentro de este acceso a los derechos desde esta mirada interseccional. Y pues con eso me gustaría iniciar contigo, Ale, sobre el tema de las interseccionalidades, que me parece que ha sido algo que tú has trabajado de manera muy, muy bonita. Adelante. Muchas gracias, Gera, en primero por la invitación y segundo por abrir tan rico debate. Hola, Ceci, es un gusto compartir contigo también el día de hoy. Y sí, explorando un poco lo que tú nos comentas, a veces se nos olvida que nuestras identidades son como masitas, ¿no? Somos distintos amansamientos de cuestiones que nos brindan este sentido de vida, que nos brindan identidad, pero que también nos someten a distintas situaciones de opresión y que son opresiones muy particulares que crecen y se fortalecen en la discriminación, en estos ejercicios de exclusión.
lo que yo llamo como ser excluidos al límite, que tú lo refieres como periferia, ¿no? Y son estas dimensiones cruzadas que van construyendo la experiencia diaria de vivir, ¿no? De este sentido de enfrentarse a la sociedad. Y yo quisiera explorar ahorita con ustedes uno de estos derechos que tú señalas, como en el marco de esta Semana Nacional de Derechos de la Infancia, y atrevernos a entrecruzar estas tres categorías, ¿no? Género, ¿qué implica la edad? ¿Qué implica discapacidad? En materia educativa. Como saben, venimos de una pandemia y uno de los que requería más atención en este ejercicio de derechos, pues es la educación, sobre todo viéndolo con distintos cortes como es la interseccionalidad, porque las niñas con discapacidad pues requieren de ajustes razonables en la escuela, requieren de matrículas más adaptadas, apoyos curriculares, de la capacitación de maestros, de procesos de capacitación sobre inclusión. Y cuando quitas la parte presencial y quitas todo ese contexto, pues no se realizaron los ajustes razonables para que la educación fuera inclusiva y que no se dejara atrás a las que ya estaban atrás, ¿no? Conocemos que, sobre todo mujeres con discapacidad, tienen una tasa de analfabetismo altísima. Es más allá de 26%, de los hombres con discapacidad es 20%, y de la población en general es 3.8%. O sea, estamos hablando de una brecha enorme previo a la pandemia, y sin embargo, en virtud de que no estamos acostumbrados a generar datos con este criterio de interseccionalidad, pues ni siquiera podemos ver cuál fue el efecto de esta desatención que hubo, al menos desde la mirada interseccional, en las distintas políticas públicas que se llevaron a cabo para compartir la educación en la pandemia. ¿Y esto qué nos lleva? Que esta ausencia de datos, esta ausencia de información, inclusive este no reconocer esa mirada de interseccionalidad cuando diseñamos política pública, pues tiene un alto costo, porque si nuestro diagnóstico está errado o no alcanza a ver estas distintas situaciones de discriminación, las perpetúa. Entonces, ¿qué pasa? Si ya había una brecha en los aprendizajes previo a la pandemia, pues podemos suponer que ante la ausencia de medidas para atenderla y remediarla, pues aumentó vertiginosamente, ¿no? Los distintos estudios que empiezan a ver actualmente sobre los procesos de aprendizaje y cómo estuvieron las pérdidas, pues no alcanzan a ver cómo está el daño interseccional porque tenemos muy poca información que no atiende a criterios de género y edad. De manera general, sabemos que la pérdida está entre 2 y 3 años escolares de aprendizaje. O sea, aunque los niños han seguido en la escuela y por criterio de la SEP pasan al siguiente grado, pues en realidad es que los conocimientos que debían aprender en el proceso, pues no se aprendieron y que incluso hubo pérdidas sobre lo que ya se sabía, ¿no? Entonces tenemos un proceso complejo que tiene distintas caras que te van marcando estas dimensiones cruzadas de las propias identidades, pero donde otra vez, en virtud de la ausencia de reconocimiento de esta intersección, de este reconocimiento de que todos somos diversos, que se van necesitando distintos apoyos y distintos ajustes al proceso para que sean las autoridades, las instituciones, las que brindan la posibilidad de ejercer el derecho a igualdad de condiciones, pues va quedando indivisibilizado. La SEP ayer compartió su diagnóstico y no tiene referencia alguna a discapacidad, no tiene referencia alguna a género. Entonces, la estrategia que se va a plantear para atender a la pérdida, pues no reconoce este proceso de interseccionalidad y lo que hace que todo diseño de política pública, pues aumente las brechas de discriminación, aumente la desigualdad, aumente la imposibilidad de la inclusión, ¿no? Y esa es la importancia de la mirada y de espacios como estos, que a la hora de poder dialogar sobre lo que implica este cruce, que implica un feminismo que recupere las experiencias de las múltiples mujeres desde sus distintos contextos y desde sus distintas identidades y cómo se va expresando, pues hace que podamos ver en otra luz, con otra mirada, estas propuestas que empiezan a surgir al ámbito público. Que el diagnóstico de la SEP no tenga esta mirada de interseccionalidad, que no recupere esta mirada feminista, pues tiene grandes costos a largo plazo. Ya sabemos que se da una feminización de la pobreza, ya sabemos que las mujeres asumen unas cargas de cuidado desproporcionadas, pero además sabemos que estas distintas estructuras de pobreza, de opresión, de desigualdad generan discapacidad y que la discapacidad está vinculada con un uso excesivo y desproporcionado de los cuerpos de las mujeres, ¿no? En distintos sentidos, desde este sobrecarga de trabajo hasta cuestiones de violencia.
Entonces, cuando hacemos nuestros diagnósticos y no recuperan esta mirada feminista, no recuperan esta capacidad de entretejer las masitas que somos y las distintas necesidades, pues estamos viendo que las decisiones que se toman actualmente impactan a largo plazo. Y que si ya estamos viendo una enorme pobreza para las mujeres con discapacidad, pues estas decisiones solo van a aumentarla. El Banco de México ya ha decidido, ya sacó estudios donde más o menos señala que estas generaciones que están actualmente en la escuela van a perder como el 10% de su salario real cada año por no haber completado este proceso educativo. Y que además esta diferencial salarial va a aumentar en términos de intersecciones, como lo es discapacidad de género. Entonces estamos ya viendo en este momento la materialización de una condena a vivir más en los límites, a vivir en una mayor pobreza, a una menor posibilidad de participación laboral, y se va generando una enorme bola de nieve de desigualdades, ¿no? Y de ejercicios de discriminación y de otredad. Quizá para no sentirme, no pasarme, dejaría hasta aquí mi participación y quisiera escucharlas. Muchas gracias, Ale. No, justo me parece que colocas el tema de manera muy interesante y sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿no? Cómo todos estos impactos diferenciados, pues además justo golpean de maneras más graves o múltiples a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Ceci, me gustaría ir contigo. ¿Por qué es importante, tomando lo que nos dice Ale, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer que dentro del feminismo necesitamos tener esta mirada desde la interseccionalidad hacia las mujeres con discapacidad? Tu mic. Qué buena pregunta, Gera. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, por abrir el espacio, por darme la ocasión de dialogar con la querida Leidona G. Y por esta pregunta tan buena. ¿Por qué es necesario? A ver, creo que la primera pregunta es si habría que ser consistente, si eso es en sí mismo lo que habría que preguntarse como por método. A ver, el feminismo ha tenido muchas lecturas, representantes cada vez más llamativas en una orientación o en otra, pero si surge, si nos vamos a alguna idea básica, si surge como con un movimiento político, con una aspiración a reducir opresiones, a generar condiciones de igualdad, creo que la mirada desde la interseccionalidad, que yo la critico, debería ser un objetivo, una especie también de reparación para una realidad. El feminismo nace capacitista. El feminismo no habla por todas. El feminismo hace como concesiones que ahora, digo, si lo miras en esta lucha de avances políticos, digamos, es como razonable, no quiero decir que por eso justificable, pero agarran y dicen, bueno, queremos las primeras mujeres, ¿no? Vamos a reivindicar que tenemos derecho a los espacios educativos porque somos tan racionales como el hombre. Esa es una aspiración muy racionalista, muy de ese primer feminismo muy modernista, ¿no? Queremos ser ciudadanas como los hombres. Entonces, en esa manera de tener ese parámetro, que yo entiendo que para argumentarlo era necesario tener el referente a los hombres, en ese, bueno, hay que ir por eso que queremos, dijeron, bueno, racionales. Y las que no son racionales, como lo que ahora llamamos discapacidad intelectual, necesidades que existen necesidades de nivelación para fines cognitivos, lo que se llama discapacidad psicosocial, esas no son racionales. Entonces estamos de acuerdo como movimiento feminista en que no sean ciudadanas. Entonces, pues creo que no es nada más que sea necesario porque es lo justo, es lo bueno. Es que el movimiento feminista deberá tomar conciencia de que esto llega ahora en este momento de la historia, concediendo todo lo que hemos avanzado como movimiento, ¿sabes, Gera? A reconocer que es una reparación del daño. Porque no fue el patriarcado nada más el que nos tiene en una condición de opresión, no es el patriarcado el que define solamente las políticas públicas, sino esos momentos en los que mujeres, incluso ahora, dicen, bueno, es que si quiero avanzar mi agenda, pues con la pena tengo que olvidar a alguien. Y alguna vez fueron todas las mujeres con discapacidad y actualmente siguen siendo
ciertos grupos dentro de la discapacidad. Cuando hablamos de este sur, dentro del sur, sí existimos también estas representantes. Y bueno, es muy complicado porque quisiéramos que todas tuviéramos esta conciencia de, no se trata de ver quién tiene las cadenas más cortas o más largas, sino juntarnos, ahora sí que hacer un llamado conjunto para romper las cadenas y evaluar qué se requiere para que no se vuelvan a tejer cadenas con diferentes matices o con diferentes motivos. Te digo esto porque, por ejemplo, así como algunas se decidió que no podían ser ciudadanas o que no podían reclamar los mismos reclamos sobre su racionalidad, que hoy las mujeres del feminismo loco estamos, mira, Jera, completamente satisfechas en decir, no somos racionales, gracias. Es una diversidad y tiene que reconocerse esto en su dignidad y en su valor para la comunidad. Esa es la enseñanza que traemos al feminismo, e incluso al interior del movimiento del feminismo loco, cuestionarnos entonces si podemos llamarnos como feministas o somos otra cosa. Nos hemos preguntado si esto es un posfeminismo, porque en realidad nos mantuvimos, nuestros reclamos e intereses están fuera de lo que reclamaba el feminismo por sus vías tradicionales, tal vez siendo justas los feminismos muy blanqueados. Y por el otro lado están estas ideas con las que probablemente tuviéramos más compatibilidad, como los feminismos que también se cuestionan ser feminismos, por ejemplo, los comunitarios, los que se colocan en los espacios de lucha anticoloniales. Probablemente ahí tenemos un lugar más natural que en este feminismo que avanzó sus agendas aliándose a cuestiones bastante blanqueadas, bastante neoliberales, y en el neoliberalismo todavía hay más críticas que hacerle a esta suma que se hizo del feminismo, ¿no? Esto de pensar que el feminismo era para romper los techos de cristal es una aspiración pues de notable avance. Sin embargo, en esa aspiración de romper los techos de cristal se ha decidido que hay mujeres que hoy día, pues bueno, si las esterilizan, qué pena. Si les niegan acceso educativo, qué pena. Un ejemplo que yo menciono, que afortunadamente se está transformando, pero las primeras becas que sacó la Universidad Nacional de México estaban destinadas a mujeres con discapacidad, excepto discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual. Esto puede obedecer a muchas razones, incluidas las que mencionaba Ale acerca de estadística o de capacidad económica, porque hoy después de la pandemia habría que pensar, bueno, quiénes entran en qué clasificación, o si es legítimo negar no ofrecer siquiera una beca de discapacidad intelectual, que al cabo que no están llegando a la universidad. Entonces, pues ahí está un ejemplo, Gera. Derechos que no se garantizan y medidas de nivelación como pueden ser las becas que ni siquiera se nos ofertan. Por eso yo digo que esto, más que un buen giro, una visión inclusiva del feminismo, esto en el caso al menos de los feminismos más clásicos en su blancura, quiero decir, es una medida de reparación, es una indignidad que ha cometido el feminismo. Muchas gracias, Ceci, por supuesto, ¿no? Creo que en varios programas hemos tenido esta crítica y creo que vale la pena un poco ahondar en eso. Vamos a hacer una pausa y ahorita justo vamos a regresar a platicar sobre esto y que nos expliques qué abarca o qué comprende lo que llamas o lo que se llama el feminismo loco. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre feminismos y discapacidad. Y justo quería yo regresar con Cecilia Guillén, porque, bueno, pues ella nos habla sobre el tema de los feminismos y en la presentación ella nos pide que la presentemos como adscrita políticamente al feminismo loco. Y a mí me gustaría ahondar un poquito en este concepto del feminismo loco y sobre todo tomando en consideración lo que tú decías hace un momento, Ceci, este reclamo que se hace hoy y que lo hemos visto en varios programas aquí en Espacio Diverso, a esta visión blanqueada, esta visión colonialista, esta visión capitalista de los feminismos, que parte desde esta perspectiva ilustrada, ¿no? Y tú lo decías, desde esta racionalidad, ¿no? Desde esta ciudadanía, desde este acceso a los derechos que de pronto nos coloca y nos escapa de muchas otras realidades
que necesitamos visibilizar y que justamente dentro de las luchas en contra de los sistemas de opresión, pues necesitamos despegarnos de esas perspectivas porque son justo las que perpetúan estos sistemas de privilegio. Entonces, regresamos contigo, Ceci, sobre este tema de los feminismos o del feminismo loco, como tú nos quieras explicar. Gracias, Gera. Bueno, pues, qué compromiso explicar algo tan complejo. A ver, al igual que en los otros segmentos del movimiento antipatriarcal, algunos que se plantean también anticapitalistas, antisistema, puede ser el feminismo loco. Le llamamos así, pero también esto es muy importante aclarar en estos momentos, que hay feminismos locos, ¿sí? No hay uno solo. A ver, si pudiéramos dar así como dar una generalidad de qué es esencialmente a lo que se refiere, cuando yo digo que me adscribo políticamente a este feminismo, lo digo reconociendo que no estoy hablando de una identidad personal, de una preferencia, lo estoy haciendo conscientemente con esta toma de conciencia de que esto no es algo que yo prefiera, no es lo que soy o cómo nací, sino una filiación política que tiene sus compromisos y que no puede, como dijéramos, partir de cosas esenciales como, por ejemplo, quién diagnostica la locura, ¿no? Esa es una mirada además patologizante de la diversidad, pero que justo marca alguna de las cuestiones importantes a la hora de hablar del feminismo loco. Feminismo loco tal como lo entiendo yo, como se trabaja con las compañeras de la disidencia a las que yo pertenezco. Para nosotras, y aquí cito a María Cantón en el texto Creando nuestra propia narrativa, en el que soy coautora, de esa mirada estamos hablando de un feminismo disidente, de una normalidad impuesta y una normalidad me entendía como normativa sobre lo que puede entenderse desde la expectativa de racionalidad a el sentir pensar de una persona. Es una disidencia al colonizaje de lo que tienes por regla, por obligación, este margen, esta especie como de camisa de fuerza, por usar la palabra más cercana. Iba a decir corset, pero eso es para las otras mujeres. Para nosotros es la camisa de fuerza, ¿no? Es este lugar donde qué tan intensa puede ser, qué tan complejas pueden ser las emociones y sobre todo con respecto a la exigencia racional, qué delirios te puedes permitir. Dentro de estos delirios, la disidencia también la planteamos con respecto a ciertas maneras de entenderse limitadamente algunos derechos. Por ejemplo, frente a la libertad de expresión, hay límites que se imponen más a las mujeres locas, independientemente de que esta sea una psiquiatrización informal o una psiquiatrización forzada, ¿no? Formal. En ese sentido, cuando las mujeres en general, en los otros feminismos, hablan de libertad de expresión, probablemente estarán refiriéndose a llegar a los medios de comunicación o a tener menos límites en el control de la narrativa. En el caso nuestro, pues las clasificaciones mismas sobre salud mental ya generan reacciones o sanciones, hay consecuencias a expresar algo de cómo sientes o vives tu realidad personal. Entonces, no es lo mismo que una mujer que ha sido diagnosticada, que ha vivido la psiquiatrización informal o forzada, diga, me quiero suicidar. Si tú lo pones eso en Twitter y dices tú, ay, me quiero suicidar, ¿qué pasó? La gente entiende que es un uso retórico, que estás hablando desde tu indignación, desde tu sorpresa, desde tu dolor. Pero si lo dice otra mujer sobre la que ya pesa la carga de haber sido psiquiatrizada, ojo, es peligrosa para ella misma, es peligrosa para la sociedad. Luego hay consecuencias jurídicas o sociales con respecto a esa expresión. Digo, lo puse muy simple en términos de suicidio, pero nos pasa para muchas cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, en otros feminismos sobre las libertades sexuales, también hay miradas, hay normas, hay pues un corporativo ahí para imponer lo que es correcto, lo que es deseable, lo que es normal, vuelvo a marcar las comillas, pero en el caso nuestro, pues ahí es no, pues si es loca, es peligrosa, no puede ser madre, luego hay que esterilizarla
o es correcto que yo piense que la deban esterilizar, porque hay quien, aún no teniendo los recursos, lo considera adecuado y se suma la idea. Entonces, ahí estamos hablando ya de libertad de expresión. Ya había hablado antes de la ciudadanía, las que no podemos votar. Cuando se habla, por ejemplo, de estas campañas, y el INE puso mesas en todos lados, no los ponen los psiquiátricos. Se da por un hecho que tienes INE o no tienes, como quiera no vas a votar. Y esos son procesos en los que estamos quedando marginalizadas. Entonces, cuando hablamos de esta disidencia, pues en ocasiones es la misma conciencia que son derechos que se nos niegan, pero también al mismo tiempo es la disidencia de querer ser normalizadas. Es una reivindicación a esta diversidad y donde se marca alguna diferencia con los otros feminismos locos. Desde donde yo me adscribo, la realidad es que nos planteamos ser separatistas y sí, como algunas compañeras lo son respecto a género o con respecto a algunas cuestiones que tiene la gente en el cuerpo, llámese atributos sexuales femeninos o masculinos, esas son unas. Nosotras donde nos planteamos necesario este separatismo es con respecto a los profesionales de la salud mental. A eso es a lo que me refiero cuando digo que hay distintos feminismos locos, ¿no? Tenemos compañeras que no son personas locas, pero que dicen, yo soy feminista loca porque, no sé, estudié psicología y me encanta el tema y ahora tengo algo que aportar. Bueno, pues se puede ser, es como los aliados del género masculino que quieren ser feministas, ¿no? Bueno, pues también hay mujeres que no son locas, pero que dicen que son feministas locas. Bueno, pues está bien, mientras haya esta coincidencia en cuanto a plantarse frente a la exigencia de normalidad y otras normas. Hay otras compañeras que aún siendo personas de la diversidad psicosocial, sea por ejemplo alguien que porta algún diagnóstico de autismo o alguien que ha sido psiquiatrizada, aún así consideran que su lucha por la diversidad y la dignidad puede sumarse en sus actividades, en sus deliberaciones, en su decisión de actos políticos, pueden sumarse a lo que les indique, les sugiera o les condicione un profesional de la salud. En ese sentido es muy respetable que sean estas variantes del tutelaje, yo lo respeto, pero son maneras también de plantarse en el mundo, ¿no? En ese sentido, pues son compañeras que en sus colectivas tienen a psicólogas, tienen a psiquiatras, sus grupos de apoyo mutuo están dirigidos por profesionales de la salud. Es una manera, insisto, en las que puede funcionar, ¿no? Hay quienes optamos por el separatismo. Esto no quiere decir que todos los feminismos locos tengan que ser antipsiquiatras. Eso es otra opción. Yo tampoco me considero una mujer antipsiquiatra porque pues no acabaríamos nunca de generarnos fobias, ¿no? En realidad creo que lo que hay que plantearse es en qué límites, en qué márgenes tenemos que plantearnos la desinstitucionalización, y esto significa cuestionar el sistema donde independientemente de la profesión, sobre todo profesiones sanitarias como psicología, enfermería, psiquiatría, tienen un lugar que niega la emancipación de las personas locas, tienen una funcionalidad a ese sistema y eso es lo que sí hay que cuestionar. Por eso en otros programas que hemos tenido aquí en Justicia TV hemos hablado de el modelo médico hegemónico al que algunas personas desde su profesión se suman. Pero yo he hablado, y no me quisiera extender abusando de los tiempos con esto, he hablado de psiquiatrización informal y psiquiatrización formal, y también que puede ser forzada. ¿Por qué? Porque el fenómeno de psiquiatrización está en la comunidad. La gente cada vez tiene más idea de, ando depre, ando ansiosita, y entonces se autodiagnostica, ¿sabes? Y además se automedica, que eso ha sido el boom con la pandemia. Toda esta idea de cuál es la consecuencia de estar ansiosa, nerviosa, en qué extremos, en qué medidas, la sociedad participa de ellas. Eso no es una cosa que solo, únicamente y con violencia lo hagan profesionales de la salud. Esto puede surgir desde la familia, esto puede surgir también desde las normas. En México hay bastante evidencia donde las normas dicen sobre el tratamiento de salud va a decidir la familia, y lo dice la ley. Ese familiarismo es un problema en las normas, pero también pasa en otros espacios informales. En México, cuando se discute la Ley General de Salud, se pasa por alto espacios como son los anexos,
como son los servicios de 24 horas, antes afiliados a Alcohólicos Anónimos, donde se practican medidas de cicatrización bastante informales, ¿no? Por los madrinos, por los padrinos o como se llaman, que son personas que no tienen formación sanitaria, que no son psicólogos, pero que sin embargo ejercen medidas de exigencias de normalización que son las que violentan a las personas. Y esto afecta a personas locas, a personas de la diversidad psicosocial, a personas con discapacidad de diferentes tipos, pero también a la sociedad en general que se permite a sí misma ser psiquiatrizada. Entonces, los feminismos locos en general tendrían algo que aportar sobre esas opresiones de la psiquiatrización, que son compatibles con el neoliberalismo, con las industrias de fármacos, pero en general pueden tener diferentes medidas de acción. Algunas lo que nos planteamos ser muy exigentes, por ejemplo, con las violencias toleradas, sobre la esterilización, por ejemplo, nuestra. Y si me lo preguntabas hace un momento, ¿por qué hablaba yo de reparación en los feminismos? Es porque en México tenemos un gran aporte a lo que son los sistemas jurídicos. Es nuestra ley general para garantizar el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Bueno, esa ley es un gran aporte normativo, pero nos deja de fuera a las personas con discapacidad, y siempre ha habido quienes, incluso con discapacidad, incluso presentándose como expertos en derechos humanos, han fomentado que haya autorización de que se esterilicen a las mujeres, y han obstaculizado que en esta ley se reconozca que la esterilización, como la quieran pintar y disimular, es una violencia contra las mujeres. Entonces, por eso es una reparación, y por eso los feminismos han alcanzado esta diversidad de expresiones, donde nos damos cuenta que los otros feminismos coloniales, blanqueados, pro sistema, pro psiquiatría, no van a hablar por nosotras. Muchas gracias, Ceci. Creo que haces todo un panorama muy importante justo sobre estas perspectivas. Y me gustaría regresar, Ale, contigo sobre justo, ¿no? ¿Qué otras problemáticas identificas? Porque tú hablabas sobre el tema educativo, sobre el tema de la pobreza. Entonces, justo, ¿no? Desde los feminismos, digamos, ¿qué otras problemáticas de las mujeres con discapacidad están invisibilizados? Muchas gracias, Gera. Creo que voy a aprovechar todo este como enorme panorama que nos abrió Ceci para abrir distintos puntos de diálogo. Yo sí creo que hay, como bien señala Ceci, una multiplicidad de feminismos. Y tiene que ver porque dentro de estos crisis de sistema en el que estamos, dentro de estas crisis de vida, crisis de sentido, podemos advertir que hay estas como grandes categorías a las que nos enfrentamos que soportan las opresiones, ¿no? Que es el colonialismo, el capacitismo, que tiene todo este brazo jurídico y médico, que es la patología, el sistema patriarcal que nos hace esta aproximación desde género, y el marco capitalista en que nos encontramos, ¿no? Que además se inscribe en un tiempo neoliberal, donde su mayor paradoja es esta presunta historicidad que se come el tiempo, ¿no? Y entonces creemos que todo se lee desde la hora hasta el pasado, hasta el futuro, y nos quedamos en este proceso de suspensión, ¿no? Y lo que estamos viendo a través de estas distintas posiciones de la vida, de estas posiciones que tomamos como sujetos activos llenos de agencia, desde donde nos posicionamos hacia un feminismo o hacia otro, nos estamos viendo distintas conjugaciones de cómo se van entretejiendo estas grandes cuatro patas de la opresión, ¿no? Y recupero mucho de lo que dice Ceci, en esta psiquiatrización. Nunca es per se la patología, ¿no? Siempre va vinculado con alguna de las otras misiones, ¿no? Va vinculado con género. Por ejemplo, trabajé hace muchos años, hace algunos años, cuáles eran los motivos por qué a las mujeres se les hacían electroshocks y este tipo de procedimientos dentro de los psiquiátricos, y siempre estaba vinculado no solo con un ejercicio de normalización, sino, como bien señala Ceci, con todas estas categorías vinculadas con el ser mujer, ¿no? Que eran esta normalización de los cuerpos a través de la anorexia, de la bulimia, de esta depresión, ¿no? Siempre es leído de manera distinta. Entonces, son cuatro patas, o sea, que están regulando de manera diferenciada las opresiones a las que nos movemos. Y por eso es tan sano y tan bueno que haya tantas miradas feministas, ¿no? Que haya tantas
posiciones y cartografías, porque para romper la mirada unidimensional de la normalidad que se exige, la salida más congruente es mostrar la diferencia de experiencias, cómo se vive desde distintos lados, eso que se maneja de manera política como si fuera la única experiencia, ¿no? Entonces, reconstruir el pasado, reconstruir lo que está sucediendo a partir de traer a colación las distintas experiencias, las visiones, las aproximaciones a la realidad, ¿no? Ir como mostrando todos estos cachitos de la realidad para decir, ¿sabes algo? Tu teoría se rompe porque no es una experiencia única, ¿no? Nos enfrentamos desde la diversidad a todas estas condiciones del sistema capitalista, del sistema patriarcal, del sistema que establece los sentidos y los órdenes simbólicos, y te podemos decir que contrario a la dimensionalidad de la normalización que tú planteas, para nada, nuestra vida es sumamente rica porque traemos a colación todas estas historias, todas estas experiencias de vida, todas estas distintas maneras de mirar, ¿no? Y esa conformación de la mirada desde la colectividad a mí se me hace sumamente valiosa, porque es una posición política que justo cuestiona este cuento que nos quieren vender de un mundo único, ¿no? Donde no más caben ellos. Y es desde la exigencia, desde el ser sujeto, con la propia vida, poner el cuerpo, ¿no? Y estas teorías y estar aquí compartiendo, decir, no, hay muchísimas maneras de vivir y todas son valiosas, ¿no? Y además, no solo eso, mi vida, de lo que esté en el límite, es sumamente valiosa, ¿no? Y reconocer ese poder es lo que mete unas crisis como las mete en jaque, ¿no? Porque podemos decir, a pesar de todo este orden simbólico, a pesar de todo lo que haces, estoy aquí plantada y mi mirada y mi voz y mi vida es fundamental para esta sociedad, ¿no? Y pues le agradezco mucho a Ceci el compartir con nosotros todos estos distintos puntos de vista que ella misma observa dentro de lo que es la complejidad del feminismo loco, porque nos permite entender que hay todas estas visiones y traer y nutrirnos de todas esas experiencias. Entonces, muchas gracias, Ceci, por la conversación. Y no sé si me... No, vamos muy bien, vamos muy bien. Muchas gracias. La responsable de la charla es Gera, pero sí, gracias, Ale, porque de hecho tu trabajo sobre electroshocks es de lo poco que se ha escrito en México reconociendo que eso es una realidad. O sea, te dicen, ay, eso aquí no pasa, y no pasa porque justo como dices tú en tu intervención inicial, no hay cifras, no hay estadística, y es bien cómodo ni siquiera registrarlos. Perdón, Jara, pero creo que habría que mencionar que hay un informe de este comité del monitoreo de la tortura, que aparte de monitorear, creo que no hay grandes consecuencias jurídicas ahí, donde reconoce que en un hospital psiquiátrico de Chihuahua, cuando no hay dinero para la anestesia o para pagarle al anestesista, igual se aplican los electroshocks. Es una realidad y no sé por qué los otros feminismos no están hablando de esto. Están muy ocupadas, te digo, rompiendo el techo de cristal o haciendo grandes cosas, pero en esto nos quedamos solas. Por supuesto, y sobre eso me gustaría que regresáramos después del corte, porque me parece que de pronto se excluyó a una parte, y lo diré así, una parte de las mujeres, digamos, ¿no? De esta perspectiva de la locura de las mujeres en general, ¿no? O sea, no sé si lo estoy planteando bien, ahorita ustedes me corregirán, pero de pronto con lo que las dos plantean, con lo que las dos posicionan, estoy pensando en todas estas historias de mujeres que habían sido patologizadas como histéricas, ¿no? Y toda esta visión de que las mujeres pues estábamos locas y de pronto escapamos de esa visión, pero dejamos a quienes etiquetamos como locas, ¿no? Y utilizo el adjetivo de una manera negativa, ¿no? Que obviamente yo sé que ustedes, dentro de lo que todo nos explica Ceci, lo rescatan de una manera más bien apropiada, ¿no? Y positiva. Pero vamos a hacer un corte y regresamos sobre esto. Estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre feminismos y discapacidad y como pueden ver está muy interesante. No le cambien, ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y como saben, está muy buena la charla
sobre feminismo y discapacidad con Alejandra y con Cecilia. Y bueno, pues me gustaría entonces volver contigo, Ceci, sobre este tema que planteábamos, ¿no? Sobre cómo de pronto esta patologización, no sé si está bien dicho, tú me corregirás, esta como patologización de la feminidad de pronto se dio. Y parte de la lucha feminista fue escaparse de este concepto, pero dejamos detrás, olvidamos a las mujeres como tú describes, que se adscriben dentro de un feminismo loco o que no, pero que viven con una discapacidad intelectual o con una discapacidad psicosocial. ¿Cómo ves esta tensión, digamos? No sé si llamarla atención o una exclusión pura y dura, ¿no? Creo que es como en estas bromas de salir corriendo juntas, pero ya llegó el oso feroz y entonces empujas a tu compañera, se la dejas al oso y tú te sales corriendo, ¿no? Porque no es algo de se me olvidó. Hay elecciones y cada año cuando sean nuestras legisladoras o sean las tomadoras de decisiones en las diferentes secretarías e instituciones, cuando se decide que no va a haber recurso, por ejemplo, para financiar apoyos para la toma de decisión jurídica, y que entonces, pues, qué pena, a ver cómo le hacen mejor que las interdicten. Cuando se decide que se sigan financiando los diferentes formatos de psiquiatrización, sobre todo la forzada, son decisiones en las que ese oso feroz llamado patriarcado tiene aliadas. Y es una cuestión en la que son decisiones muy racionales, son decisiones de qué es importante, sobre todo, qué puedo hacer que no tiene costo político, ¿no? Porque al final de cuentas, y que son daños sociales, que son cosas en las que también hay un trauma común, cuando decimos los niños con cáncer en este país no recibieron la quimio, es el trauma de la familia, me refiero a trauma como dolor, y el social. Pero ahí sabemos que hay un reproche en medios, en prensa, en las redes sociales, de cómo le hicieron eso a estas familias. Hay un reproche, hay una mirada de la empatía. En el caso de las locas, no. Y estoy hablando de las locas sin olvidarme que también hay personas locas del género masculino o que se identifican como personas de este género, pero la realidad nos alcanza hasta en los espacios de reclusión. Lo que aquí en la Ciudad de México se conocen como los CEDAREPSIS, es el Centro Varonil de Reclusión de Atención Psiquiátrica. Ahí pueden tener por temporadas hasta clase de yoga, pueden tener talleres, pero si tú visitas la cárcel de Tepepan, donde están mis compañeras, mis pares, las mujeres que también han tenido en diferente medida y con mayor vulnerabilidad todo el impacto de la psiquiatrización y de la violencia, ellas están ahí y para ellas no hay nada. Esa es una realidad. Están ahí por diferentes tipos también de delitos y pues sí es complicado hablar de una readaptación social, de una reinserción social. Bueno, en el caso de las mujeres que están ahí en Tepepan, esto no es deseado. A lo mejor Ale nos sabrá decir mejor que yo, pero estas llamadas a la, ¿cómo le llamaron? Para sacarlas ahorita de prisión, se me fue el nombre de la palabra, perdón, mil disculpas, ¿no? Estas salidas anticipadas, que tenían un nombre así como muy glorioso, se fue el nombre del programa. Yeah. Amnistía, ándale, la chingada amnistía. ¿Sabes para quién no era? Para ellas. Así que ahí, cuando decimos que ahí hay diferencias, que hay un sur dentro del sur, bueno, pues muy al sur y muy en el pico del sur, justamente está ese reclusorio. Una de las consignas en el feminismo loco, en los feminismos por más diversos, una consigna que tenemos es decir que no estamos todas. Faltan las internas, faltan las reclusas. Y bueno, luego no falta quien se quiere colgar de esta consigna, pero hay que tener tantita vergüenza. No nos queda a todas decirlo. Ahora, ¿por qué pasa esto en el feminismo? Pues tampoco pasa por casualidad. Como decías tú, hay quien no se da cuenta, pero incluso cuando no estamos hablando de decisiones de lo público, de los presupuestos, si ya la encerraron hay que se quede, a veces cuando leemos a otras autoras,
nos gana como esta idea, yo no sé si por inspiracional o qué será, pero nos gana esta idea de, no, es que sí es una autora que me inspira, y hay una gran feminista, una insignia del feminismo, que escribió este libro de Viajes hasta el manicomio, ya saben de quién estoy hablando, The Lonely Trip. No, bueno, ahorita me regreso a esto. Ella escribe este libro, El viaje al manicomio, y bueno, ¿qué narra por allí? Pues, mira, está muy bien, era su historia, era su lugar, y ella dice, bueno, pues entonces, conmigo se equivocaron. Con las demás no, nada más trátenla bien. Es que yo lo que critico es que adentro es muy injusto, pero no estábamos hablando de sacar a todas las demás. Ya saben de quién estoy hablando, porque a mí se me fue el nombre totalmente. No es, perdón, no sé si te estás refiriendo al clásico este de los renglones torcidos, que es el que yo conozco de ese, ¿no? O sea, la injusticia de pronto. No, estoy hablando de Kate Millett. Pero la verdad es que, de Kate Millett, no, bueno, pues sí. No, la verdad es que no sabía a qué te referías, no lo he leído. Es el tiburón del feminismo. Y es la primera que escribe, bueno, aunque se publican hasta los 90s, y se hace como más, como te diré, mega hit de ventas ahora en este siglo. Su libro Viaje al manicomio, de Kate Millett, ella narra cómo la encierran, y es el ejemplo de estas feministas o de estas mujeres transgresoras de las normas. Y la pongo ahí de ejemplo porque hacia atrás nos podemos ir al milenio que quieras, donde el reclamo, la acusación de ser locas tenía consecuencias de encierro. Entonces, libertades fundamentales, bye. Acceso al patrimonio, bye. O sea, eso les pasaba a todas. Ella tiene el gran valor de hacer esta denuncia y narrar su vivencia. Ya siendo feminista, ya siendo importante en el movimiento feminista, a ella le pasó. Incluso un poco por injerencia de la familia. Kate Millett es poco conocido que además después es una de las activistas del movimiento de sobrevivientes de la psiquiatría, y también es una de las activistas que toma voz cuando se discute la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Kate también discute ciertos procedimientos, digamos, poco garantistas, por decirlo de alguna manera, en los procesamientos para lograr la libertad o verificar esta condición de locura. Ese es un gran aporte de ella, su gran valor. Sin embargo, yo siempre cuestiono cuando la quieren asignar mujeres generalmente digamos, las otras feministas, dicen, es que con ella se funda el feminismo loco. Se fundan los textos de esta introspección, de esta vivencia, de esta denuncia. Ella habla del manicomio, siguiendo de Golf, como una institución totalizadora. Pero yo encuentro muy difícil, al menos desde el feminismo loco al que yo me escribo, pensar que alguien que dice conmigo se equivocaron, es decir, yo no estaba loca, a mí sáquenme de aquí, a final de cuentas creo que es muy justificable en su contexto, que es este gran gringo, como contexto tan cuerdista, donde ella dije, no, sí estoy loca, pero como quiera sáquenme. Históricamente era muy complicado para ella y para la toma de conciencia que ella tenía en ese momento. Ella judicialmente demuestra no ser loca. Un recurso al que tenía que apelar para salir de ahí, lo comprendo y lo celebro. Bueno que salió porque hizo mucho afuera, pero sin embargo, en consistencia, las feministas locas no negamos estar locas, lo decimos con dignidad, desde ese orgullo de ser quienes somos. Entonces, pues el texto es muy bueno, funda otra línea de trabajo, otra literatura feminista, pero honestamente, fundadora del feminismo loco no lo es. Una precursora interesante, tal vez como precursora la podamos reconocer, y conociendo que incluso estando ella en ese norte global, a ella le tocaba pues otro trato, insisto, en un lugar donde es muy complicado pensarse como mujer loca. Recordemos que Estados Unidos pues no tiene vigente la convención, y aunque ha tenido cosas muy interesantes como el Free Britney, pues ahí hay cosas que no se han tocado, y que el cuerdismo impregna totalmente la cultura, sobre todo de las industrias culturales, cine, programas de televisión, sobre todo
y esto lo digo porque es el foro perfecto de Justicia TV, para hablar de los productos culturales que consumimos, ¿no? Vean La Ley y el Orden, estas series de detectives o de homicidios, siempre hay algo de cuerdismo ahí atravesado. Y me cierro porque yo me sigo. No, y la verdad es que es súper rico escucharte, Ceci, porque justo, ¿no? Nos pones sobre la mesa estas perspectivas que de pronto, pues claro, todas las personas hemos crecido dentro de estos sistemas y hemos sido educadas dentro de estos sistemas de opresión y de pronto perdemos de vista, por lo menos quienes no vivimos con una discapacidad o no la estamos viviendo, digamos, de manera constante en nuestra relación con la sociedad y con el mundo, perdemos de vista, ¿no? Ale, me gustaría regresar contigo ya para terminar en estos 5 minutos que nos quedan, un poco una reflexión final, pues, ¿qué acciones o sea, qué nos falta? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? La visibilización, la conversación. ¿Qué nos planteas? Muchas gracias, Gera. Muchas gracias, Ceci, por todo lo que ponen sobre la mesa. Pues sí, recuperar que esta vinculación entre feminismos y discapacidad es necesario y está presente en todos los espacios, ¿no? La discapacidad es una categoría social, ¿no? Y se vincula con estos diagnósticos médicos, con este sistema médico que imprime sobre el cuerpo esta distinta opresión, con un sistema legal que establece quién está más en los límites y qué límites son los que se imprimen, pero se sustenta también como en un marco de sentido y en un orden simbólico, que es lo que va generando esta discriminación y la desigualdad, ¿no? Nos va generando un acceso desigual a los recursos, a las posibilidades de sentido sobre la vida, a los ejercicios de derechos, ¿no? A ejercer nuestros derechos de manera diferente. Nos va quitando herramientas para poder vivir y para poder construir socialmente, y eso debilita a toda la sociedad en su conjunto. Entonces la salida, porque todos tenemos derecho a ejercer nuestros derechos, ¿no? Y todos son intercalados, todos son entretejidos. Necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos condiciones dignas de vida e ir construyendo nuestra propia dignidad. Y creo que aquí es donde el feminismo es esta herramienta que es práctica, que es teórica, que nos da la posibilidad de entretejer distintas propuestas y distintos puntos de vista y posiciones en este sistema de vida, de hacer un ejercicio muy activo de reconstrucción, no solo del tejido social, sino partiendo de nuestra propia identidad, de nuestra propia relación con otros, del reconocimiento al cuidado colectivo como salida a todas estas opresiones institucionales, ¿no? A tratar de que las instituciones cumplan con su objetivo, ¿no? Que es reconocer nuestra enorme dignidad y trabajar a favor de ella. Entonces, en esta lucha colectiva por reconocer los derechos de todos a sabiendas que si no se perjudican los propios, los nuestros, nuestra posibilidad de vida y de sentido, pues nos queda ir aprendiendo, ir dialogando, ir sometiéndonos a estas tensiones que pueden ser incómodas, pero que nos permiten tener esta multiplicidad de diversidad, de reconocer la vida enriquecida, ¿no? Enriquecida de vida. Y yo sí volvería a ponerla sobre la mesa esta parte de educación que mencioné al principio. Ahorita nuestras niñas con discapacidad requieren que miremos con esta mirada interseccional su ejercicio de derechos. En términos de nuestra propia Constitución, todos tenemos el derecho de participar, de coadyuvar en esta garantía de los derechos de la niñez, ¿no? Y si queremos esta persistencia en el tiempo, habitar el presente, pero además garantizar alguna posibilidad de futuro compartido, pues tenemos que velar por la niñez. Y ahorita nuestras niñas, en lo particular, se encuentran en múltiples situaciones de olvido, de desigualdad, de no tener garantizado su derecho a educación. Y dentro de este gran conglomerado de niñas, si lo vemos por intersecciones, pues las niñas con discapacidad requieren de una atención particular y de que el propio Estado, a través de sus instituciones, voltee a mirar los propios procesos y las decisiones que está tomando. Y con eso cerraría, con una invitación a hacer desde este enorme horizonte de miradas, de esta enorme posibilidad de acercarnos a los problemas públicos en la construcción conjunta de nuevos horizontes, ¿no? A incorporar los puntos de vista de todos para poder imaginar nuevas posibilidades de futuro donde sí podamos garantizar nuestra dignidad y ejercer nuestros derechos. Gracias, Gera. Y gracias, Ceci, por la conversación.
Pues al contrario, muchas gracias a las dos, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Ale, de verdad ha sido un programa muy rico y creo que bueno, pues tenemos muchas cosas todavía que continuar trabajando dentro de los feminismos, dentro de las luchas por la igualdad, por el trato igualitario y sobre todo algo que decía Ceci hace un momento, ¿no? Este trabajo por la empatía. Y pues esto ha sido Espacio Diverso, hablamos sobre feminismo y discapacidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.